Hola, ¿cómo están? Bueno, vamos a dar comienzo a este nuevo trabajo práctico, donde habiendo ya finalizado una etapa de nuestro curso, comenzamos a ver un nuevo tipo de movimiento particular, que son los movimientos de caída libre y tiro vertical. ¿Cuándo tenemos un movimiento de caída libre? Si nosotros observamos que cualquier cuerpo que nosotros soltamos, por ejemplo, si soltamos la pelotita esta, ¿sí? La pelotita cae atraída por la tierra y la fuerza de atracción que ejerce la tierra sobre cualquier cuerpo da origen a lo que se llama aceleración de la gravedad. Nosotros sabemos que cuando se aplica una fuerza sobre un cuerpo, el cuerpo se acelera. Esta aceleración se llama aceleración de la gravedad. Vale decir entonces que la aceleración de la gravedad es consecuencia de la fuerza de atracción que ejerce la Tierra sobre cualquier cuerpo. La aceleración de la gravedad es la consecuencia de la fuerza que atrae la Tierra o que ejerce la Tierra sobre todos los objetos. Y como bien veíamos recién, como la Tierra es más achatada en los polos y más ancha en el ecuador, ¿sí? Si tenemos una persona parada en un polo y una persona parada en el ecuador, la persona que está en el ecuador va a tener menor atracción que la que se encuentra parada en un polo, es decir que la misma persona va a pesar un poquitito más en los polos que en el ecuador. Esto es entonces la aceleración de la gravedad, que la indicamos con la letra G y que nosotros la vamos a tomar como 9,81 metros sobre segundos al cuadrado, ¿sí? Aceleración de la gravedad. Nosotros sabemos, por los movimientos que hemos estado estudiando, que la aceleración de la gravedad produce variación en la velocidad, ¿sí? En realidad el concepto de aceleración. La aceleración produce cambios en la velocidad. Y sí, tal cual lo hemos analizado anteriormente, cuando la pelotita está sostenida en nuestra mano, está con velocidad 0, y cuando la pelotita la tenemos aquí arriba tiene velocidad 0, y si nosotros soltamos la pelotita, la velocidad de la pelotita aumenta, va aumentando cada vez más acercándose hacia la Tierra. Quiere decir entonces que esa variación en la velocidad es debida a la aceleración de la gravedad, ¿sí? Es debida a la aceleración de la gravedad. Muy bien, entonces este movimiento que acabamos de analizar se denomina caída libre. Recuerden ustedes que cuando ustedes presenten el trabajo práctico tendrán que encabezarlo poniendo como título trabajo práctico. Este es el trabajo práctico número 9, ¿sí? Trabajo práctico número 9, y se llama caída libre y tiro vertical. Son los dos movimientos que vamos a ver ahora. En primer lugar, vamos a observar caída libre. Caída libre entonces es cuando nosotros tomamos un objeto y lo dejamos caer desde una cierta altura, ¿sí? Una cierta altura que vamos a llamar h. Muy bien, cuando nosotros este objeto está en su instante inicial, le vamos a llamar t igual 0, t0,
su velocidad es cero, es nula. ¿Por qué es nula? Porque está aquí. Pero si nosotros lo soltamos, este cuerpo comienza a aumentar su velocidad. Al principio es muy pequeñita, luego va creciendo hasta que finalmente, cuando llega al final de su recorrido, la velocidad es máxima, ¿sí? La velocidad va aumentando. Muy bien, si la velocidad aumenta, quiere decir que hay presente una aceleración. Esa aceleración es la que llamamos, como vimos recién, aceleración de la gravedad, que vale 9,81 metros sobre segundos al cuadrado. Muy bien, al ser un movimiento cuya velocidad varía, es tal cual como los movimientos que hemos visto anteriormente, movimiento rectilíneo uniformemente variado, ¿sí? Movimiento rectilíneo uniformemente variado. Vamos a recordar rápidamente cuáles eran las ecuaciones en el movimiento rectilíneo uniformemente variado. Ecuaciones en el movimiento rectilíneo uniformemente variado. ¿Cuáles eran? Teníamos dos. La ecuación de la aceleración, que era velocidad final menos velocidad inicial sobre tiempo, y la otra era la ecuación de la distancia, que era velocidad inicial por tiempo más menos un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Este más o menos iba a depender de la digamos, acción de la aceleración. Si el movimiento aumentaba su velocidad, la aceleración era positiva, era un movimiento acelerado. Pero si el movimiento, en el movimiento la velocidad disminuía, caso de frenado, por ejemplo, la aceleración era negativa, entonces en esta ecuación utilizamos el signo menos. ¿Se acuerdan? ¿Sí? Era signo más para el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado y signo menos para movimiento rectilíneo uniformemente retardado. Muy bien, excelente. Vamos a ver que las ecuaciones que se van a aplicar en este movimiento son exactamente estas, pero adaptadas, ¿sí? Vamos a ver. Una de las cuestiones que podemos llegar a determinar en este caso es, por ejemplo, cuál es la velocidad final que tiene el proyectil al tocar el suelo, antes de tocar el suelo. ¿Cuál es la velocidad máxima que alcanza? Como nosotros sabemos que la aceleración es la aceleración de la gravedad, podemos aplicar esta fórmula. Esta fórmula, en lugar de poner aceleración, vamos a poner que la aceleración de la gravedad, que nosotros la conocemos, sabemos que va a ser la velocidad final menos la velocidad inicial sobre tiempo. Pero vemos nosotros que la velocidad inicial es 0, entonces este se anula. Y como conocemos nosotros la aceleración de la gravedad, nos va a quedar que aceleración de la gravedad es velocidad final sobre tiempo, y de aquí podemos despejar la velocidad final. Pasamos tiempo al otro miembro y me va a quedar velocidad final igual a aceleración de la gravedad por tiempo. Y aquí tenemos nuestra primera ecuación. Lanzamos un proyectil, conocemos el tiempo y el proyectil demora en caer. De esta manera podemos conocer la velocidad final. Otra de las necesidades que podemos llegar a tener es la de determinar la altura que recorre, pero generalmente la altura nosotros la conocemos porque podemos medir, ¿no es cierto?, desde qué altura estamos soltando el proyectil. Entonces,
conociendo la altura, podemos llegar a necesitar determinar el tiempo que demora el proyectil en tocar el suelo. ¿De dónde vamos a conocer el tiempo o la altura? Lo vamos a obtener de esta segunda ecuación, de la ecuación de distancia. En este movimiento, la altura es la distancia recorrida desde que el móvil parte hasta que llega. Entonces, utilizando esta ecuación, en lugar de poner distancia, ponemos altura. Y la altura va a ser igual a velocidad inicial por tiempo, más, en este caso, ¿por qué es más? Porque es la aceleración va aumentando la velocidad. Entonces, la aceleración es positiva, más un medio de la aceleración, pero la aceleración de la gravedad, ¿verdad? Por el tiempo al cuadrado. Muy bien, pero como la velocidad inicial es 0, este término se anula y me va a quedar que la altura va a ser igual a un medio de la aceleración de la gravedad por el tiempo al cuadrado. De aquí, de esta expresión, podemos despejar la expresión que nos va a permitir determinar el tiempo, ¿sí? Si nosotros, para determinar el tiempo, ¿qué hacemos? Pasamos el 2 al otro miembro y me va a quedar 2 por h igual a gravedad por tiempo al cuadrado. ¿Está bien? ¿Sí? Vamos a repetir acá, por lo menos lo hemos podido ver, de esta expresión que surge de acá, de esta ecuación que veíamos antes, de esta ecuación, tenemos que la altura es un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Pero si nosotros necesitamos, conociendo la altura, necesitamos determinar el tiempo, pasamos el 2 al otro término, al otro miembro, perdón. Y me va a quedar 2 por h igual a g por t cuadrado. ¿Está bien? ¿Sí? Y como la gravedad la conocemos, podemos despejar la gravedad. La gravedad está multiplicando, pasa al otro miembro como dividiendo. Me va a quedar 2h sobre g igual a t al cuadrado. ¿Sí? Podemos hacer lo siguiente. Pasamos t a la izquierda, pasamos esto a la derecha y me va a quedar t al cuadrado igual a 2h sobre g. ¿Ok? Lo único que hicimos fue girar nuestra expresión. Poner, si yo digo que esto es igual a t cuadrado, es lo mismo decir que t cuadrado es igual a esto. Entonces ponemos t cuadrado igual a 2h sobre g. Por lo tanto, vamos a despejar el exponente cuadrado, lo vamos a llevar al otro miembro, ¿sí? ¿Cómo pasa el otro miembro? Pasa como raíz cuadrada. Entonces me va a quedar que va a ser la raíz cuadrada de 2h sobre g. Y aquí obtenemos la última ecuación de este movimiento. Entonces, a modo de resumen, la velocidad final es igual a aceleración de la gravedad por tiempo. Fórmula número 1. Fórmula número 2. Altura igual un medio de la aceleración de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Fórmula número 2. Y la fórmula número 3 es tiempo igual raíz cuadrada de 2 altura sobre gravedad. Con estas tres fórmulas vamos a calcular vamos a resolver algunos ejercicios de este movimiento tan interesante.